Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos con nuestras clases de geometría descriptiva y estamos ahora con el tema sistema diédrico. Y dentro del sistema diédrico, como habíamos hablado ya anteriormente, tenemos las perspectivas isométricas. Las perspectivas isométricas son axonometrías que representan en tres dimensiones un objeto, una línea, un punto, cualquier elemento que queramos representar geométricamente. Para ello, como sabemos, ya tenemos tres ejes representativos que son el eje vertical, tenemos dos ejes horizontales que representan en sí mismo las líneas de tierra. En este caso, como estamos viendo, el eje vertical vamos a llamarle nosotros al eje Y. Uno de los ejes horizontales va a ser el eje X y el otro, el de la profundidad, va a ser el eje Z. Como estamos viendo ahora, estos ejes representan los planos del sistema diédrico. Es decir, que tenemos acá un plano vertical y tenemos representado acá un plano horizontal. Esto ya lo habíamos visto en clases anteriores, razón por la cual el sistema es diédrico, que en su nombre significa dos caras, dos edros. Uno de ellos es precisamente el plano vertical y, como aquí lo tenemos, el plano horizontal. ¿Ya? Es importante destacar también que dentro de lo que es el sistema diédrico tenemos que los planos van creciendo y conforman entre sí cuatro regiones. Estas cuatro regiones, cada una se llama cuadrante. En este caso tenemos el cuadrante 1, el cuadrante 2, el cuadrante 3 y el cuadrante 4, que son como habitaciones, como regiones, como espacios, producto de los cuatro ejes que tenemos en este sistema diédrico. Particularmente ahora vamos a destacar dentro de lo que es esto un plano vertical más que nos ha de permitir generar precisamente las perspectivas isométricas. Para ello vamos a identificar a nuestros tres ejes que ya los tenemos aquí marcados, el eje Y y los otros ejes que son X y Z. Como habíamos visto también en clases anteriores, estos ejes representan el espacio, el plano y las dos alzadas que tenemos que nos van a dar a cada 120 grados la distancia del ángulo entre eje y eje. Tenemos 120 grados entre cada uno de ellos y la sumatoria de estos 120 grados hace los 360 grados del giro de una circunferencia. Entonces, como lógica consecuencia, tenemos completo el espacio a ser representado o descrito. ¿Ya? Esto que estamos viendo acá lo vamos a trasladar abatiendo los planos y teniendo que los dos planos verticales se van a representar junto al plano horizontal en un solo elemento. Bueno, habiendo explicado que estamos hablando de un cuadrante, entonces tenemos que todo lo que representemos acá, todo lo que vayamos a construir en cuanto a perspectivas isométricas, que sabemos que son representaciones cilíndricas, han de tener sus directrices paralelas a los ejes. Paralelas en todos los sentidos. Y a su vez van a ser también perpendiculares respecto a la vertical con la horizontal, lo que significa que tendremos también siempre los 90 grados representados en la perpendicular de la vertical con la horizontal. Entonces, repitiendo este pequeño resumen introductorio, tenemos que todo se ha de desarrollar en un cuadrante.
en este cuadrante. ¿Ya? En este espacio vamos a dibujar todos los elementos que podamos nosotros imaginarnos, desde lo más sencillo que es un punto, pasando por la recta, por el plano, por los polígonos, los poliedros regulares, irregulares y todas aquellas formas que nosotros podamos querer describir. Tenemos en esto inclusive cualquier elemento que mal llamado amorfo siempre es geometrizable y todo se ha de someter precisamente a estas reglas, porque todo es ortogonal y paralelo. Ya habíamos visto ejemplos anteriores que inclusive las esferas, las circunferencias, los arcos y las curvas se someten a este sistema diédrico y a este sistema de perspectivas isométricas. Bueno, habiendo dicho esto, entonces vamos a borrar nuestra pizarra y vamos a pasar a construir la perspectiva isométrica de un cilindro. Entonces tenemos a este otro lado de la pizarra, tenemos acá precisamente los datos para construir nuestro cilindro. ¿Ya? Tenemos acá un cilindro que tiene cota cero, que significa que está sobre la línea de tierra, no tiene altura de elevación, digamos, en cuanto a su base, pero sí tiene una altura que es la de su fachada. Tenemos un radio de 3 centímetros, una desviación, que es el alejamiento de uno de los ejes, de 1 centímetro, y un vuelo de 1 centímetro, que también es el alejamiento respecto al otro de los ejes en el plano horizontal. Estamos hablando entonces de las dos líneas de tierra. Entonces, para comenzar esto, vamos a trazar inmediatamente nuestros ejes para trazar la perspectiva isométrica. Vamos a comenzar entonces con el eje vertical, Y. Comenzamos entonces con el eje, vamos a elegir un color para poder diferenciarlo y poder identificarlo perfectamente. Entonces comenzamos con la verticalidad y vamos a dibujar nuestro eje Y. Ya le ponemos el nombre Y y continuamos con los otros dos ejes. Llamémosle a este el eje X y llamémosle a este otro el eje Z. Con esto tenemos ya todo lo necesario para poder dibujar o trazar la perspectiva isométrica del cilindro que tenemos aquí al lado con todos sus datos. ¿Ya? Estos ejes los vamos a representar en planos abatidos de la siguiente manera. Trazamos la horizontal en este lado. Y trazamos luego la vertical. Y vamos a identificar el cuadrante abatido precisamente en estos planos de la representación diédrica. Tendríamos aquí entonces nuestro eje Y. Tenemos nuestro eje horizontal, que también es línea de tierra X, y aquí tenemos la representación del eje Z. Y estos son, como su nombre lo dice también, líneas de tierra. ¿Ya? Y estos los vamos a identificar perfectamente también en este lado, en este sector, como líneas de tierra. Líneas de tierra. Ambos son líneas de tierra. Y como ustedes saben, dentro de lo que es la geometría descriptiva, la línea de tierra siempre la identificamos con una pequeña recta paralela. Acá. Con eso tenemos nuestra línea de tierra que le estamos representando también aquí de la siguiente manera, ¿no es cierto? Ya, bueno, ya tenemos entonces, fíjense, las bases, los ejes para construir nuestro cilindro. Vamos rápidamente a trazar los vuelos y los alejamientos. Teníamos que un vuelo de 1 centímetro y una desviación de 1 centímetro. Entonces vamos a comenzar a trazar esto directamente acá. Vamos a trazar los dos, tanto
el vuelo como la desviación. Ambos son alejamientos respecto a la línea de tierra, respecto a nuestros ejes X y Z. ¿Ya? Entonces aquí tenemos 1 centímetro, tanto de vuelo como de desviación. ¿Ya? Esto que estamos viendo acá, lo vamos a reproducir ahora en los planos del sistema diédrico. Entonces tenemos que en X y Z tenemos 1 centímetro de alejamiento expresado en vuelo y en desviación. Bueno, trazamos entonces estas directrices, guías, para poder luego dibujar el cilindro. Entonces estamos con 1 centímetro de alejamiento. Trazamos el otro centímetro acá, tratando siempre de ser lo más precisos posible. ¿Ya? Ahí estamos. Ahí está. Bueno, como ustedes ven, aquí tenemos esta situación que se repite acá. Directamente he ampliado esto para poder representar también las alturas. Ahora inmediatamente vamos a trazar la circunferencia base del círculo, que tiene 3 centímetros. Este círculo es la base de nuestro cilindro. ¿Ya? Entonces trazamos, tenemos 3 centímetros, directamente vámonos a dibujar el diámetro. ¿Ya? Aquí vamos a dibujar también el centro de la circunferencia, que ha de estar acá. Tenemos 3 centímetros este lado y otros 3 centímetros al otro extremo. Acomodamos bien nuestra escuadra y trazamos precisamente los 3 centímetros. Ya habiendo hecho esto, vamos a continuar trazando el cuadrado que alberga a la circunferencia. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque tenemos acá una relación dentro del cuadrante precisamente de los planos del sistema diédrico. Por lo tanto, todo tiene que estar enmarcado dentro de un cuadrado. Todo tiene que estar encuadrado. Ahí tenemos los 3 centímetros y vamos a completar los ejes base de nuestra circunferencia. Ahí está, los 3 centímetros, 3 centímetros. Y con eso tenemos completo este esquema. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora lo que vamos a hacer va a ser dibujar. Yo lo voy a hacer ya al depurado, es decir, ya como se dice profanamente en limpio, pero no se debe decir así, eso es lo que siempre les recalco, porque este no es un trabajo sucio. En geometría, cuando el trabajo está acabado ya, se dice al depurado. Entonces vamos a trazar al depurado directamente la circunferencia que va a albergar a nuestro círculo, que va a ser la base de nuestro cilindro. Ahí buscamos bien el centro, tratando de ser lo más precisos posible. Ahí, correcto. Y medimos los 3 centímetros de nuestro radio. Tenemos ya la precisión y trazamos la circunferencia, como les digo, que alberga al círculo. Entonces aquí tenemos ya el círculo de nuestro cilindro, círculo base.
Nos falta completar un pedacito. Bueno, lo dejamos para después. Entonces ya tenemos el círculo base y lo que vamos a hacer ahora es dibujar las proyecciones laterales que están en los planos verticales. Para no confundirnos, vamos a ponerle nombre a este plano, que va a ser el plano vertical 1, y este de acá va a ser el plano vertical 2. ¿Ya? En tal sentido que ya en los planos abatidos, nuestro plano vertical 1 va a ser este, y nuestro plano vertical 2 va a ser el que se encuentra a este lado, tal como estamos mostrando en la ilustración. ¿Ya? Entonces yo voy a proyectar ya con estas directrices la altura del cilindro. Estamos viendo que el cilindro tiene una altura de 4 centímetros. Es un cilindro chato, ¿verdad? O sea, ¿qué significa esto? Que su altura es menor a su ancho y largo. En este caso, a su diámetro. Tenemos un diámetro de 6, que es el ancho total, y la altura es de 4. Por eso decimos que es chato. Este es un término geométrico, por si acaso. Es el mismo término que empleamos en la Tierra cuando decimos que la esfera está achatada por sus polos, ¿no? Así es. Bueno, entonces vamos a trazar ya nuestra proyección precisamente de la altura del cilindro. Tenemos los 4 centímetros marcados acá. Que los dibujamos proyectados precisamente en los planos verticales. ¿Ya? Tenemos los 4 centímetros, entonces en el plano vertical 1 se representan de esta manera, que es la vista que genera la proyección. Ahí está. Continuamos con el plano vertical número 2 y proyectamos de esta forma también los 4 centímetros de la altura del cilindro. ¿Ya? Como habíamos dicho, nuestros ejes son perpendiculares y paralelos. Por tanto, estamos llevando las directrices en ese sentido. Habíamos dicho que a diferencia de la perspectiva cónica, una perspectiva cilíndrica precisamente se basa en que sus ejes y rayos de proyección son siempre paralelos. ¿Ya? Entonces ya tenemos dibujada la proyección del cilindro en dos planos, en un plano vertical 1 y un plano vertical 2, que son los que tenemos aquí al lado en los ejes para construir nuestra perspectiva isométrica. ¿Ya? Vamos a poner nombre entonces ahora a los puntos para poder identificarlos mejor. El centro, como ustedes saben, lo denominamos siempre con la letra O, su proyección acá, ¿no es cierto? El centro. ¿Ya? Entonces, vamos a dibujar precisamente estos ejes, los vamos a trasladar aquí al isométrico, paralelo a los ángulos que tienen los ejes X, Y y Z. ¿Ya? Entonces, habíamos dicho que tenemos un radio de 3 centímetros, que lo vamos a ubicar acá. Los 3 centímetros los trazamos y voy a hacer directamente el diámetro, ¿no? Para ir ganando tiempo y espacio. Entonces aquí está el diámetro de 0 a 6. De 0 a 6. Y vamos a reproducir precisamente estos ejes acá en nuestro esquema para hacer la perspectiva isométrica.
Ahí está. Vamos a llevar las directrices hasta la línea de tierra, hasta que se corte con la línea de tierra. Aquí tenemos ya el eje del medio, que es a 3 centímetros. Lo estamos reproduciendo. Ahí está, llevando siempre hasta la línea de tierra. ¿Ya? Entonces ya tenemos aquí el punto O, que es el centro. El punto O hasta la línea de tierra y el otro punto O también hasta la otra línea de tierra. ¿Ya? Esto lo tenemos ya reproducido aquí. Ahora hay una cosa, tenemos que dibujar la base, el círculo, precisamente dentro del sistema ya isométrico. Entonces aquí les voy a dar un truquito que en principio lo vamos a llevar a cabo y después ya con la destreza que ustedes van a desarrollar ya no va a ser necesario, ¿no? Pero ahora sí es importante. Vamos a trazar dos diagonales. Este es un pequeño truquito para poder determinar más puntos para reproducir en el isométrico esta forma que es la circunferencia. ¿Ya? Trazamos dos diagonales a 45 grados, o sea, estamos partiendo tanto el cuadrado como la circunferencia, ¿ya? En 8 partes iguales, como si fuéramos a trazar un octógono. ¿Ya? Entonces, habiendo hecho esto, lo que vamos a identificar ahora son los puntos tangenciales que nos ha de permitir estos puntos generar referencias para convertir a la proyección isométrica esta figura circular. ¿Ya? Entonces voy a determinar esos puntos y luego con eso van a ver lo entretenido que es luego transformar y trasladar esto a la proyección, a la perspectiva isométrica. ¿Ya? Tenemos entonces aquí la representación diédrica y vamos a marcar estos puntos. ¿Ya? No es nada complicado, es fácil y más bien es divertido. Tenemos los puntitos estos de la cruz principal, llamémosle cruz, de la circunferencia, o sea, el eje vertical y el eje horizontal. Esos puntos, como ustedes están viendo acá, en el eje X, van a ser estos precisamente. Acá va uno, este es el otro, y en el eje Z, que es este, van a ser los horizontales de acá. Ya tenemos nuestro centro marcado como O. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer ahora es identificar estos otros puntos. Como si estuviéramos, ya les digo, trazando un octógono. Lo mismo va a pasar en el momento en que tengamos que dibujar un prisma octogonal, digamos. ¿Ya? Entonces ya tengo identificados estos 8 puntos. Pero aquí no tengo nada. Entonces, ¿cómo lo hago? Y aquí está precisamente el truquito. Vamos a comenzar con denominar como una pequeña ayuda a cada una de estas directrices con un número. El 1, ¿no es cierto? Este va a ser el punto 1. Este va a ser el punto 2. Este va a ser el punto 3. Este va a ser el punto 4. Y este el 5. ¿Vale? 5. Acá tenemos en alfa la letra A para denominar ese punto. Aquí tenemos B, C, que justo coincide con el centro, D y E. Entonces, teniendo esto, estas distancias las vamos a trasladar acá. ¿Ya? Podría trazar también las diagonales. Lo que vamos a hacer ahora es llevar directamente estos puntos. Tenemos aquí los 4 y voy a llevar los que están en el eje X. Voy a utilizar el compás
para medir esas distancias, puesto que nos vamos a complicar más si es que utilizamos una regla o algo para medir. Entonces tengo acá, voy a hacer en el centro, voy a picar precisamente aquí en el centro del punto 3 y voy a medir sencillamente esta distancia que tenemos hasta el punto 4. ¿Ya? Ese bracito, esa distancia que estoy midiendo, es la misma que vamos a tener acá. Fíjense, en el eje X, me voy al eje X, marco aquí, y esa misma distancia nos va a servir para hallar los otros 4 puntos. ¿Ya? Entonces los vamos a marcar y los vamos a ir identificando. Vamos a cambiar el grosor de nuestro trazo para no confundir. Vamos a hacer con línea más delgadita. ¿Ya? Entonces marcamos precisamente acá el punto. ¿Ya? Vamos a llevar y vamos a hacer lo mismo en el otro eje, en el eje Z. Ahí está. Y a la vueltita hacemos lo mismo, porque es la misma distancia para este eje. ¿Ya? Y aquí vamos a marcar también exactamente igual, haciendo centro para este eje. Hacemos girar y lo que estamos haciendo es precisamente demarcar la ubicación de nuestros puntos auxiliares. Ahí está. Tenemos este otro lado. Ahora nos vamos en este otro eje y lo que vamos a hacer luego va a ser ponerles, reproducir el nombre de los puntos. Ya tenemos esto acá. Entonces retiro el compás, traigo la escuadrita y voy a completar esas líneas que me van a permitir con este truquito dibujar con la ayuda posterior de una cerchita nuestros ejes. Ahí está. Como ustedes ven, estamos reproduciendo ya el esquema que tenemos aquí en nuestros planos abatidos. Entonces, estos puntos, como ustedes pueden ver, vamos a recurrir a este artificio, a este truquito. 1, 2, 3, 4, 5 que están en el eje X, van a ser entonces estos puntos. ¿Ya? Tenemos ya marcados estos que están aquí. Del eje X a este lado tenemos el número 1, ¿no es cierto? Tal como está aquí en el eje X, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Ya, a este lado, en el eje Z, que está aquí, en su opuesto, tenemos las referencias alfa, que serían A, el punto B, el punto C, el punto D y el punto E, tal cual lo tenemos acá. O sea, esta relación la tenemos ahí. Entonces, miren, es mucho más facilito identificar ya los puntos. Solamente son referenciales. O sea, ya en el futuro, con mucha habilidad, ustedes ya no van a tener la necesidad de marcar esto, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, aquí el punto B2, que se encuentra acá. ¿Ya? Tenemos aquí el otro punto que es B4, que lo tenemos aquí, claramente definido también por sus directrices paralelas y perpendiculares. Luego tenemos el punto B2,
tenemos acá el punto V4. Ahí está. Con eso, se dan cuenta, ya tenemos fácil para dibujar la base circular de nuestro cilindro. Entonces vamos a irnos al depurado y vamos a utilizar nuestra cercha digital. Ya les había dicho el instrumento que vamos a utilizar, que va a ser la cercha en el caso del dibujo a mano. Entonces identifico los puntos y voy a ir cerrando las curvas compuestas por los arcos que van a conformar la perspectiva isométrica. Con esto, como ustedes ven, estoy cerrando y tengo dibujada la base de mi cilindro. ¿Ya? Esto, como ustedes pueden ver, está ya en perspectiva isométrica. Lo que tengo que hacer ahora es directamente llevar las alturas y vamos a proyectar esas alturas en los planos. Pero inicialmente me gustaría construir ya el cilindro y llevar esas alturas en depurado también, los 4 centímetros que tenemos como referencia. Altura 4 centímetros. Cota es 0, entonces no tenemos la necesidad de llevar y levantar, digamos, hacer levitar a este cilindro. Tenemos los 4 centímetros de esta altura que lo voy a construir directamente. Posteriormente voy a proyectarlos en los dos planos verticales. ¿Ya? Ahí tenemos la altura de nuestro cilindro y tenemos que llevar ya estos otros puntos que nos faltan. Esto lo vamos a hacer con otras líneas que van a ser el trazado, que no van a ser el depurado, y con el mismo color rojo. Entonces aquí marco los 4 centímetros de la altura del cilindro. Ahí están los 4 centímetros que estarían acá. Voy a girar para marcar con una crucecita y ahí tenemos una altura. Ya vamos a trazar ahora la otra altura de los otros puntitos, como es este, hasta 4 centímetros es la altura del cilindro, como ya lo sabemos. Lo mismo vamos a hacer acá. Entonces vamos marcando las alturas para que tengamos los puntos superiores ya de nuestro cilindro. Aquí estamos bajo la misma distancia. Entonces voy a marcar, igual que en el otro caso, con una crucecita esta altura, porque está en el mismo eje, ¿verdad? Ya. Tenemos marcada la otra altura, que sin duda va a ser la misma que vamos a tener acá. Vamos a comprobar con los 4 centímetros en perpendicular a la vertical. ¿Ya? Tenemos 4 centímetros acá y los 4 centímetros comprobado acá. Voy a repasar los puntos para mayor referencia. Los vamos a hacer de esta forma. Tenemos acá este punto. Aquí habíamos marcado con una crucecita la otra altura de este punto. Ya aquí de este punto también tenemos marcado los 4 centímetros. En este caso también lo tenemos acá. Y estos que ya están definidos precisamente porque son los bordes de la proyección. ¿Ya? Aquí tenemos los otros dos puntos y con eso ya tendríamos completados los 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ya? Entonces voy a dibujar al depurado la cara superior, es decir, la tapa, llamémosle así, de nuestro cilindro. ¿Ya? Con una línea más gruesa y estamos utilizando el negro para el depurado. Entonces comienzo dibujando con nuestra cercha digital precisamente la parte superior, la cara superior
de nuestro cilindro. Ahí está. Entonces con esto ya hemos dibujado el cilindro en perspectiva isométrica. Aquí tenemos los planos. ¿Qué nos falta? Nos falta hacer la representación de las proyecciones en los dos planos que tenemos acá. ¿Ya? Entonces para ello vamos a llevar las distancias y vamos a utilizar el color rojo precisamente para este tipo de proyecciones. ¿Ya? Estamos hablando de una proyección diédrica. Entonces voy a dar continuidad a estas líneas, a estas rectas, para poder llegar, como habíamos dicho hace ratito, a la línea de tierra. Entonces llegamos a la línea de tierra con esa proyección. Vamos a utilizar un trazo más delgadito. ¿Ya? Y con eso tendríamos la base para proyectar las alturas de la proyección en cada una de las caras de los dos planos verticales. ¿Ya? Entonces las alturas, como hemos dicho, son verticales. Tenemos los 4 centímetros de altura que se van a proyectar acá. Los 4 centímetros que van a partir de esta recta. 4 centímetros. Proyectamos de la misma forma en el otro plano vertical los 4 centímetros, que son las alturas, y con eso tendríamos terminado nuestro trabajo. Ahí está la proyección. Y listo. ¿Ya? Vamos a darle un poquito de color para ambientar mejor y poder explicar dónde está qué cosita. ¿Ya? Entonces, vamos a pintar esto. Vamos a darle un color verde a la proyección que vamos a tener en cada uno de los planos verticales. Ya le damos el color a este plano y el color a este otro plano. Entonces estas proyecciones van a estar precisamente aquí, como se puede ver. ¿Ya? Y el cilindro, como lo vemos aquí, le vamos a dar otro colorcito. Vamos a tener su base y como estamos nosotros proyectando esto tanto en plano horizontal, en este caso va a ser en el superior y en el inferior como base y como tapa. Ya voy a pintar acá para tener una idea de lo que estamos haciendo. Este cilindro es más transparente para poder visualizar lo que estamos haciendo. ¿Ya? Entonces ya tenemos la construcción de la perspectiva isométrica del cilindro y su representación diédrica en los planos verticales y horizontal abatidos. Bueno, esta es la clase sobre la introducción precisamente para construir estos volúmenes, estos cuerpos tridimensionales mediante una perspectiva isométrica a partir del sistema diédrico. Bueno, eso ha sido todo por esta clase y en la próxima vamos a estar construyendo otro tipo de figura en el sistema isométrico, es decir, una perspectiva isométrica. Gracias por su atención y hasta la próxima clase.